mensaje, cada palabra de Dios que recibimos, verdaderamente debemos de avanzar. Debemos de, hermano, si las cosas que el hombre hace funcionan, ¿cómo no va a funcionar lo de Dios? Cuando Él dice que sus palabras son palabras de vida eterna. Y hoy, pues yo oraba y le decía al Señor, Señor, voy a estar en el capítulo 14, pero tu pueblo como que ya sabe todo. Pero en realidad, hermano, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Vamos a leer lo que dice el 14, verso número 1. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Padre, gracias. Te damos por Jesucristo nuestro Señor y por tu palabra que hoy, Señor, tenemos en nuestras manos. Muchas gracias porque su consejo, Señor, es necesario para nuestras vidas. Y yo le suplico en esta noche que sea, Señor, su Santo Espíritu obrando en medio nuestro, en mi vida y en la vida de tu pueblo, en la vida del joven, en la vida de la señorita, en la vida de todo aquel que está aquí y aquel, Señor, que está con nosotros a través, Señor, de estos medios donde estamos llegando, Señor, con tu palabra. Sean dadas a ti la gloria, sean dadas a ti la alabanza y sean dadas a ti el honor, porque solamente usted merece ser alabado y ser engrandecido. Le pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que nos hable. Señor, que estos corazones que estamos reunidos hoy, Señor, sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu, sea tu poder, Señor, el que haga el milagro en cada corazón y en cada vida. Señor, muchas gracias por lo que ha de ser, por lo que será hecho, Señor, y por el resultado que tendrá su palabra en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su vida. Bien, amados, como siempre, solo hay un nombre, y ese nombre es el nombre sobre todos los nombres, quien ha venido. Amén. Antes de avanzar, hermano, en este tema de hoy, quiero recordarle a los hermanos que iban a tomar o ser bautizados en octubre 8, por favor de dar unos cuantos pasos atrás con el hermano Felipe para aprender siempre la enseñanza de la palabra del Señor. Así que allá van los hermanos, usted mira para acá, gloria al Señor. Así que ellos también van a recibir palabra de Dios y nosotros también. Continuamos, amados hermanos, con la bendita palabra del Señor. Miren que siempre el hombre piensa que sabe, pero en realidad el hombre no sabe nada. Realmente no sabe nada, hermano. Y quizá tiene el deseo de saberlo todo, pero en realidad, hermano, no hay nadie que pueda enseñarnos lo que se debe hacer.
nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en un día de reposo, dice la palabra que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, dice la palabra que era fariseo. Hombres religiosos, hombres que practican, hombres que de alguna manera hacen o viven la vida como de un cristiano. Dije como de un cristiano. Porque uno puede vivir la vida como que fuera, pero no lo es. Muchas personas en aquel entonces, ellos eran tan, hermanos, estrictos con lo escrito que debían de guardar el día sábado. El sábado era estrictamente que no se podía hacer nada. Nada. Incluso hoy hay personas que no hacen nada, pero comen mucho. Entonces, en el tiempo, hermanos, y eso me sorprendía tanto hoy, que nuestro Señor Jesús, cuando Él fue sepultado, todo el día sábado Él estuvo, podemos decir, descansando, porque dice la palabra que cuando uno muere, descansa. Y el Señor descansó ese día, porque lo habían dado muerte. Pero en la mañana del día domingo Él había resucitado. Y de paso le digo esto, que el Señor el día sábado pues ya no trabajó, pero el día domingo se levantó. Y iban unas mujeres, y lo encontramos en el capítulo 6, creo, si no estoy mal, en el Evangelio de Mateo, y lo habla en Lucas también y Juan. Unas mujeres que fueron a buscarlo, prepararon perfumes aromáticas. Dice la palabra que madrugaron y se fueron. Y la Biblia dice que ellas llegaron a la hora cuando el sol ya había salido. O sea que estas mujeres, hermano, que Dios bendiga a estas mujeres. Y yo meditando en esta actitud o en esta acción de estas mujeres, se tuvieron que levantar de madrugada. No hicieron lo suyo, no buscaron lo suyo, sino que pensaron en derramar, hermano, dice la palabra, lo que habían preparado sobre el cuerpo, sobre el cadáver del Señor. Y mientras ellas iban en camino, dice que se acordaron qué iban a hacer con la piedra, pues quién iba a mover la piedra que habían puesto en la puerta del sepulcro. Dios honra a los esforzados, hermano. Ellas iban con este pensamiento: ¿quién nos moverá esa piedra? Y mientras iban, y cuando llegaron, vieron aquella piedra movida de su lugar. Y encuentran a un joven, dice la palabra, con vestiduras blancas. Y el joven con vestiduras blancas, pues por supuesto es un ángel mensajero de Dios, les dice que por qué buscaban al que ya se fue de ahí, al que ya se había levantado. Esto es un mensaje maravilloso, hermano, que la preocupación que ellos tenían, las mujeres que iban en camino, se fueron allá y ya no estaba el problema. El asunto que quiero estar en esta introducción es que el Señor descansó el sábado y el domingo, el día domingo, el Señor llegó con sus discípulos. Entonces el Señor siempre, hermanos, Él mientras estaba en vida, no hubo nada, no hubo día, no hubo normas, o no hubo, hermano, lo que se prohíba o se prohibía hacerlo. El Señor hizo milagros en día de reposo o en día de descanso. Y en esta palabra, hermano, y usted ve lo que los hermanos han puesto atrás, la pregunta del Señor y el silencio.
Sabe que el Señor hablaba en mi vida esta palabra, que muchos de nosotros hemos aprendido religión. Y si alguien nos hace una pregunta, no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Y lo más triste aún todavía, si tenemos ya unos cuantos años, 30 años en el Evangelio, creyentes de hueso colorado, dice. ¿Ha escuchado eso? Dice. Ay, Dios, mi hijito, le dicen a uno. Niño, le dicen a uno. Pero en realidad, hermano, estos hombres eran, dice la palabra, que el Señor llegó allí a comer en casa del gobernante, dice, y que era fariseo. El Señor llegó, hermano, para compartir. Mire que esto es maravilloso, y lo voy a decir hoy. Porque siempre donde Dios o el Señor llegó, iba por algo, pero se presentó algo. ¿Me entiende usted? Es como que a usted lo invitan a comer y se presentó una necesidad. Ya no comió. Pero ¿cuál es nuestra actitud de nosotros? Si hay una necesidad, pues yo fui invitado para esto, no fui invitado para la necesidad. Hoy algo el Señor nos da, hermano, que es necesario. Lo que es necesario, no lo que yo digo o pienso, sino lo que el Señor nos muestra que es necesario. Y el Señor, estando en casa del gobernante, y he aquí, dice, estaba delante de él un hombre hidrópico. Oh, hermano. ¿Cómo llegó el hombre hidrópico? No se sabe. Algunos dicen que posiblemente lo pusieron ahí para tentar al Señor, porque de alguna manera querían que el Señor fuera, hermano, sorprendido en alguna falta. O si no lo pusieron ellos mismos, pero llegó, estaba ahí el necesitado. ¿Me sigue aquí, por favor? Estaba el necesitado. Entonces el Señor les pregunta. Y esta es la pregunta. Mire, el Señor nos pregunta a nosotros. Usted dice, bueno, yo soy cristiano, soy de corbata, yo me congrego los miércoles, me congrego los domingos, yo me congrego. Pero ¿qué es para usted importante verdaderamente? Hace una semana creo que dije que nosotros nos congregamos ¿para qué? Para aprender y para hacer lo que aprendemos. Que no seamos oidores olvidadizos, porque la palabra dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, yo me voy a poner en el lugar, hermano, de los que están en la mesa, que tal vez lo que era importante para mí o para usted era el plato de comida. ¿Me sigue aquí? ¿Qué es lo importante, hermano, en una mesa? Comida y bebida. Y si el que está comiendo cerca de ti no te importa si es creyente o no es creyente, tú te sientas en tu plato. Entonces, amados hermanos, la necesidad que el Señor vio, miren lo que los fariseos no ven, lo que los hombres de la religión no ven. Que Dios nos ayude, hermano. Hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, y yo me pongo en primer lugar con usted. Hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero el Señor nos pregunta algo y no tenemos respuesta. Siempre pensamos nosotros que lo mejor que estamos haciendo es lo que nosotros pensamos. Y hoy, por medio de la palabra, yo me doy cuenta que aún estos maestros, estos fariseos, estos que saben de la ley, como Pablo dijo él, fariseo, dijo, de fariseos. O sea, la palabra, el fariseo era un hombre preparado, era un hombre que sabe. Pero llega uno que sabe más. Y su nombre es Jesucristo. Llega uno que sabe más, hermano. Siempre hay uno con nosotros que sabe más. ¿Cuántos dicen amén que Él sabe más? Y que siempre tiene algo que decirnos, que lo estamos haciendo mal. Y yo le doy gloria a su nombre porque todavía estoy vivo y me dice lo que estoy haciendo mal. Y dice la palabra, hermanos, que he aquí
estaba delante de él un hombre hidrópico. Y tal vez usted está con la duda, ¿qué es un hombre hidrópico? Porque algunos queremos saber qué es un hidrópico, pero solo saberlo. Es como lo que dice en Santiago, ¿verdad? Si ves a uno que llega y dice, te dice su necesidad y se va, es muerta. Bueno, según dicen, hermano, yo busqué un poco qué es un hombre hidrópico. Era alguien que acumula líquido. ¿Han escuchado de personas que acumulan líquido ahora? No les duele el hueso, pero acumulan líquido. Bueno, yo ya sé un poco eso porque mi esposa un tiempo acumuló líquido. Y mire que todos o de toda necesidad, hermano, estuvo delante del Señor. Pero mi punto hoy, hermano, con nosotros es que nosotros tenemos que aprender siempre que Jesús, dice él, yo soy la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando dice que es verdad, es que no hay otra verdad en nadie más, solamente Él es la verdad. Y entonces estaba delante de él un hombre necesitado. Una persona que nadie tal vez lo ha ayudado, pero estaba ahí delante de él. Imagínense usted, ¿cuántos se han encontrado con alguien en alguna mesa? Los que son muchos, ¿cómo se llama? Convidados a las fiestas. Se ponen ante uno y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Oh, bueno, mucho gusto. Hasta la vista. Hermanos, siempre cuando nosotros estamos delante de una persona, hay una necesidad. El Señor estaba aquí y dice la palabra. Entonces Jesús habló a los que dice intérpretes. Así que no nos creemos mejor que ellos. Ellos son mejores, hermano. Habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, Jesús era el quien. Así es la pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Religiosos todos. Quizá cantaban tremendo. Quizá predicaban tremendo. Quizá eran aplaudidos, como ahora va la gente. Yo no sé ustedes que son más antiguos que yo, si se aplaudía siempre antes, hermano, o es la nueva generación, o porque uno aplaudió y todos aprendieron a aplaudir. Yo no recuerdo, hermano, yo no era cristiano, pero cuando ponían aquellas películas del infierno, el peregrino, con unas cosas que daban vueltas así, no sé cómo se llaman, son los proyectores. Y llegaban, hermano, a poner unas carpas en las aldeas. Pues yo iba, pero yo no recuerdo que aplaudían la gente. Yo no recuerdo. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes? No creo que no. Ahora que hay muchos aplausos. Pero eso siempre digo, si aplaudan, por favor, mencionen el nombre de Cristo. Porque si su aplauso no trae eso, no se sabe para quién es. Y entonces el Señor, hermano, les pregunta si es lícito sanar en el día de reposo, o sea, hermano, en el día sábado. Si hay alguien, hermano, que eran bien, así ve, con sus ojos, eran ellos. Ellos no dejaban pasar nada. Un día los discípulos, hermano, comieron algunas espigas. Como les dicen aquí, ¿verdad? Les pusieron el dedo. Otro día no se lavaron las manos. También. Eran bien estrictos. Y estaban viendo a Jesús. Porque, hermano,
La ley dice que no se podía hacer el día sábado. No se podía. Y si ellos iban a decir sí, se metían en problemas con los demás fariseos. Y si decían no, como que estaban en problemas, se quedaron callados, no saben, como muchas veces nosotros no sabemos ni cómo reaccionar ante una pregunta. Pero ellos, hermano, recuerde usted también que ellos siempre estuvieron encima de Jesús para que cayera en alguna falta o que tuvieran motivo para aprender a Jesús. Eso es un punto número uno, que ellos miraban bien y no se les escapaba nada, a ver qué iba a hacer el Señor. Y número dos, y este es el mensaje, hermanos, que estos fariseos, estos líderes, estos maestros religiosos daban más importancia a las formas o a las normas que la necesidad, o en este caso, la sanidad que necesitaba este hombre. Y por eso, amados hermanos, esta noche la palabra de Dios viene a nuestra vida. Quizá para nosotros hay cosas muy importantes que son más importantes, pero es bueno que uno, por medio de la palabra del Señor, se da cuenta de lo que verdaderamente es necesario. Por supuesto, primero hay que ser un creyente verdadero, un creyente genuino, una persona que honra a Dios, una persona, hermano, que rinde su corazón, su voluntad al Señor. En esta porción de la palabra, hermanos, los religiosos o los líderes pasaron por alto, hermanos, lo que realmente era necesario. Este hombre que habla la palabra, hidrópico, quizá estaba invitado o no estaba invitado, pero el asunto es que estaba ahí. Y lo que él realmente es necesario es lo que hoy, hermano, aprendemos de lo que el Señor Jesús le llamó importante o más importante en esa reunión o en esa mesa. No sabemos si él vino solo o lo trajeron, como ya mencioné, pero estaba ahí. Y aquellos hombres, hermanos, no miraban esa necesidad, pero cuando el Señor lo vio la necesidad, y él les preguntó si era lícito hacerlo en el día de reposo. Hermano, ellos no vieron la necesidad del hombre. ¿Qué era lo que ellos estaban? Quizá era ignorado, era marginado, era rechazado este pobre hombre. Pero más el Señor se interesó en esa necesidad. Por eso la palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También la palabra dice que Él vino para servir y no para ser servido. Él estaba a punto de ser servido, pero Él vio la necesidad y tenía que servir o tenía que salvar, tenía que sanar a esta necesidad que estaba delante de Él. A su nombre sea la gloria. Un hombre con una desesperada necesidad. Esto es lo que hace, hermano. Por eso hay que tener cuidado. El gran pecado que puede haber en que un hombre o una mujer sabe hacer las cosas. Lo aprende todo en la iglesia, pero no hace. ¿Me escucha? Pero no hace. Porque el Señor nos enseña a nosotros, si uno pone su mirada en Jesús,
Jesús no buscó lo suyo. Jesús no hizo para él mismo. Hizo él muchas cosas, muchos milagros, muchas sanidades por aquellas vidas que estaban imposibilitados, por aquellas vidas marginadas, por aquellas vidas que no estaban con sus hogares. Estaban, hermano, por ejemplo, los leprosos estaban alejados de su familia. Hermano, el que estaba en los sepulcros, hermano, todas estas necesidades, aquella mujer adúltera que iba a ser dada muerte con piedras. Hermano, esta mujer, cuando se encontró con Jesús, le dijo: ni yo te condeno, vete y no pecas más. Siempre el Señor no buscó, Él no buscó para su yo, para su bienestar o quedar bien con la gente, sino que el Señor nos muestra que Él, donde hubo necesidad, obró un milagro. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que nos enseña el Señor. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bendito sea Dios. Fallaron, hermanos, los religiosos en no ver la necesidad. No se extendieron para ayudar a este hombre. Pero el Señor miró la necesidad. Hermanos, el error de los hombres, y los hombres vamos nosotros. Tal vez usted ha dicho: yo no soy, esos fariseos, esos. Se convierte uno en eso cuando uno solo sabe mucho. ¿Me escucho? Solo sabe mucho y no hace lo que aprende. ¿Siguen aquí, hermanos? Se convierte uno en fariseo cuando uno solo se ocupa en sus asuntos, cuando solo se ocupa en sus necesidades y no se ocupa para ayudar al necesitado. En este caso, hermanos, eran ellos hombres religiosos quienes se ocupaban de sus propios asuntos religiosos, pero no miraban la necesidad que el Señor estaba viendo. Amén. Solo estamos pensando en nosotros, hermano, y esta palabra me vino a mí a dar duro. Que lo mío, que lo mío, que lo mío, que para allá mío, que todo es mío. Y que, hermano, recuerda que tú no eres de este mundo. Recuerda muy bien. Y aunque, hermano, mire, le voy a decir algo. Y aunque tú no quieres nada con Cristo, como quiera, tú tienes tus días cortos. Como quiera, dice la palabra, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar de este mundo. Nada. Dice la palabra, nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo te vas. Ni la bicicleta, ni el teléfono que tenés, o tal vez te meten contigo, porque sí cabe en la caja, porque esa es la caja. Hermano, pidámosle misericordia a Dios, porque cuando hay personas que se mueren, hermano, se acaban totalmente. Hasta cabe unos cuantos paquetes de traje con ellos. Triste, hermano. ¿Pero para qué? Para nada. Tal vez ese traje lo pudo usar algún necesitado más. Y eso es lo que el Señor enseña. Miren, hermanos, que Dios nos perdone. ¿Pueden decir conmigo? Que Dios nos perdone. Hoy hay personas sin zapatos en otros lugares y usted y yo tenemos ahí. ¿Estás pensando en algún necesitado? ¿Estás pensando tú en otro color? ¿Estás pensando siempre en ti? Y lo que enseña el Señor es dejar de pensar en ti, pensar en Él. Dígalo, iglesia. ¿Dónde está la necesidad? Muchos han creído que porque saben cantar, sabemos predicar y ya sabemos la palabra de Dios, pensamos que vamos para el cielo. ¿Dónde está la acción de la palabra en nuestra vida? No, de veras, hermano. Esta palabra es para nosotros, para mí, para usted, para todos nosotros.
El Señor no dijo, bueno, pásenme a mí, sírveme. Bueno, gracias, se fue. No, vio la necesidad y preguntó ahí. Y no solamente preguntó, hizo el milagro ahí. A su nombre, gloria. Aprovecha tu oportunidad, hermano. Ellos solo pensaban en ellos. O si otro decía, o si usaban un necesitado, era solo para llamar la atención, como aquellos que hacen milagros. Que hacen milagros, ¿verdad? Que enseñan que hacen milagros. Allá ponen a uno que está discapacitado y hasta lo contratan. O se hace que está discapacitado y se levanta. Usan, ¿para qué? Para hacer un show. Yo no digo que no sucede milagros, sí puede hacer milagros el Señor. Pero hay muchos engañadores. Lo usan. Es como las personas. Ay, hermano, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. A veces hay personas que usan personas para sacarle provecho, para sacarle el jugo. Pero no se extienden a la persona para ayudarle. Alaba a Dios. El Señor les pregunta si era lícito hacerlo, sanar. Estos religiosos habían dado más importancia a sus formas que a la necesidad del hombre. El hombre estaba, hermano, delante de Jesús. Y Jesús fue conmovido por la necesidad que estaba delante de él. Jesús sabía que era el día de reposo o día sábado. El día en que los judíos no permitían la realización de trabajo alguno. Jesús vio que tenía una oportunidad para enseñar. Esto es lo que el Señor tiene, hermano, enseñar. La forma que tú sabes, la forma que tú crees, hermano, el Señor, la forma de ellos que tenía, el Señor llega en un momento a enseñar lo que se necesitaba aprender en esa reunión. A su nombre sea la alabanza. Enseñar una verdad, hermano, muy necesaria. La verdad de que de ayudar. En esta ocasión el Señor sanar a esta persona necesitada. Es mucho más importante, oiga, es mucho más importante que guardar el día, que las formalidades y las prácticas religiosas que ellos tenían más en esmero. ¿Cuál era la más necesaria? Era lo que el Señor estaba cediendo para hacer, hermano, un milagro en la vida de aquel necesitado. Y el Señor les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y dice que la ley respondía categóricamente que no. En el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera sanar a un hombre. Pero más el Señor Jesús enseñó en ese momento, y hoy nos enseña a nosotros lo que es verdaderamente importante. Lo que Jesús hizo en ese momento es demostrar que el propósito, hermano, de Dios es sanar al hombre. Es de darle, hermano, la sanidad a este hombre. Y como dice la palabra, que Dios vino, como dice la palabra en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito de Dios?
Dice la palabra que todo el hombre, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Dios? Sanar, salvar las vidas. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que el Señor. Pero aquí, hermano, por eso no nos conformemos con practicar que sabemos, nos congregamos. No hay necesidad. ¿Cuántos saben que hay necesidad? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ah? ¿Quién lo va a hacer, hermano? Si yo ni tengo, por eso muchos no tenemos, porque no hacemos. Muchos, ¿cuántos batallan? Sin mirar a nadie. Yo, usted, qué bueno, hermano, que no batalla. Hoy las personas solo piensan en sí y se creen espirituales. Y se creen que saben la Biblia. Y se creen que saben son maestros. Son como dije, de hueso colorado. Tienen mucho tiempo. Ya con ese día la tengo hecha. Hermano, hoy nos da, como le dijo el Señor a aquel joven rico, una cosa te falta. Haz lo que sabes. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende lo que tienes. Pero a nosotros nos dice la palabra hoy, haz lo que sabes. Ama. Dice la palabra, por eso en los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 13, en los últimos versículos, pero en el capítulo 14, dice que él sabía un camino mejor. Él hablaba en el capítulo 13, ¿verdad, hermano? Dice él, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. O si entendiera todos los misterios, dice, o si orara y le dijera, se trasladara y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces lo que nos está hablando el Señor aquí, el Señor se compadeció, miró la necesidad, amó al necesitado que estaba delante de él. ¿Sabe que hay muchos que practicamos religión, hermano, no tenemos amor? Aunque no digan amén. Porque este es necesario para nuestra vida, hermano. Si no puedes hacer mucho, haz lo que puedes. No. El gran problema que hay hoy, por eso uno religión, dice, son religión, son. Sí, porque sabemos cantar, y de verdad sabemos cantar, sabemos la Biblia, sabemos dónde está Éxodo, ya sabemos dónde está Génesis, ya sabemos dónde está Apocalipsis, ya sabemos, dice, ya sé la Biblia. Pero hermano, hay un canto que cantaron unos hermanos. El evangelio no solo se predica, sino se vive y se practica. El Señor da una enseñanza de practicar. ¿Siguen aquí, hermano? De practicar. Hay momentos que aplaudimos. Hay momentos que dijeron la palabra amén. Pero cuando salimos, eso es el asunto. De hacer lo que vamos sabiendo o lo que vamos a. Pero si somos nada más como un cartón lleno, hermano, de cosas. Un hermano me regaló a mí una chamarra de piel al estilo mexicano. O una chumpa al estilo Guatemala. Y yo lo aguardé, hermano, en una maleta que cuando salimos antes todavía, y según yo está todavía nuevo. Cuando lo abrí estos días, o cuando fueron los jóvenes del campamento, dije yo, aquí tengo las cosas de frío. Le doy la maleta al Freddy que lo lleva con sus cosas. Y la chamarra, hermano, solo moví. Cayeron en pedazos, no sé de qué material era. Parece que alguien lo había hecho cuadrito, y cuando lo levanté, cayó en pedazos. Y según yo lo aguardé nuevo. Muchas personas, hermanos, se han almacenado de muchas palabras.
Pero, ¿para qué? Es como los abogados que se gradúan, hermano, y no ejercen. O los maestros, hermano, les enseñan cómo trabajar con niños y desprecian a los niños. Gloria al Señor. El Señor da una enseñanza que no era suficiente congregar, que no era suficiente el cantar, que no era suficiente el ser maestro de la ley, que no era suficiente ser escriba. Hay una necesidad que es mucho más que eso. Y no es malo aprender, no es malo estudiar, no es malo congregar, no es malo, porque para eso nos preparamos, para aprender a hacer el bien. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, es como los hermanos hablaban el jueves. Santiago dice que la fe sin las obras es muerta. Todos muchos dicen que son de fe, pero hay que ver si nuestra fe está en acción o está muerta. El Señor ha venido a hacer la voluntad del Padre y mira a este necesitado, hermano, y le atiende, aunque sea en un día de reposo. A su nombre, gloria, hermanos. Así que la verdadera, hermano, vida de creyente es hacer lo que el Señor hizo: sanar, salvar. No cumplir solamente con normas o reglamentos, sino es necesario llevar a acción lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermano, por eso se les conoce a los fariseos o los religiosos, siempre anteponen sus pensamientos, sus acciones, sus prioridades personales antes que hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, hermano, en la palabra, en el capítulo número 12, en su versículo número 7, en el Evangelio de Mateo, Mateo 12, verso 7 y verso 8. Dice la palabra: y si supieses qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otra porción, Mateo 22, 39. Es el segundo, hermano, mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto era lo que carecía de los líderes religiosos que estaban ahí. ¿Siguen acá, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquellos están sentados, lo tenían marginado, ignorado, no miraban su necesidad. Pero el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ellos, así como uno se ama, debe de amar. Así como uno se quiere, debe de querer. Así como uno se sirve, debe de servir. ¿Siguen aquí? Bueno, si no, yo sé que la palabra del Señor, pero esa es la vida. Por eso el Señor dice: ustedes son la luz, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Pero ¿qué sal y qué luz? A su nombre, gloria. Y Romanos, el apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 13, verso 10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que no seamos nosotros, como dijo Pablo, hermano, a Tito en el capítulo 1, verso 16. Y si es así, Dios nos quiere hablar y cambiar nuestra forma de ser y de pensar, en dejarnos de centrarnos a nosotros mismos, como ellos estaban centrados en sus prácticas, en su religión, en todo lo que practican, pero no miraban la necesidad que estaba delante de sus ojos.
Dice el apóstol Pablo en Tito 1:16. Oiga, profesen conocer a Dios. ¿Qué es profesar conocer a Dios, hermano? Que tú dices que lo sabes todo. Que tú dices que eres uno. Dice la palabra. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos. Diga hechos. Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros lo que tenemos que hacer, hermano? Oye, yo no estoy pidiendo nada, ¿verdad? Donde se ve, donde nosotros estamos más centrados nosotros, dejamos de amar a Dios, dejamos de amar su obra, nos importa poco. Y si nos importa poco, ¿dónde estaría nuestra acción con el prójimo? Pues ni siquiera en sueños. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo uno aprende a accionar? Si nuestras acciones antes, hermanos, sin Cristo, de verdad, hermano, peleas. Hay gente que se pelean por las tierras, se pelean por un monjón, hermano. Se pelean por una piedra que se movió. Por todo se pelean. Y todavía hay gente ahora que se pelea, y no he escuchado, se pelean. Hay unos que estaban peleando por un monjón cerca de mi casa, mío, ni estoy yo allá y están peleando. Por todo, ¿por qué? Porque, hermano, en nosotros eso es lo que hay sin Cristo. Pero en Cristo Jesús, nuestra vida debe ser diferente. A su nombre, gloria. Así que el religioso cumple con su culto, con la práctica, pero sin arrepentirse jamás de su pecado, sin volverse a Dios, negándose, hermano, de obedecer a Dios. Los religiosos se negaron a confesar la verdad enseñada por Jesús. ¿Sabe por qué se negaron? Ellos se quedaron mudos. Porque eso para ellos era inaceptable. No lo podían ver lo que el Señor puede ver. Nosotros podemos ver las cosas. ¿Cómo podemos ver? Por eso dijo el salmista: lámparas a mis pies tu palabra. Porque yo cómo puedo ver o cómo puedo distinguir ya las cosas, es a través de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces Jesús les habló, hermano, si era listo sanar en día de reposo, mas ellos, imagínate que uno sabe cantar, sabe hacer todo, sabe, como que sabe, ¿verdad? Sabe todo, pero no sabe qué decir. Hoy sepamos nosotros que es hacer el bien. Cuando ve la necesidad, hazlo. Esa es parte de servir al Señor. Dice la palabra: mas ellos callaron, verso 4. Ya vamos a concluir, hermano. Mas ellos callaron, y él tomándolo le dice, le sanó y le despidió. Bueno, el muchacho hidrópico recibió su sanidad. Seguramente, yo no sé cómo el Señor lo sanó, porque, hermano, el hidrópico dice que tenía acumulación de líquido, pero el Señor lo sanó. Pero no se perdió de ellos. Les habló. Aquel se fue feliz, sano. Versículo número 4 y número 5. Dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? ¿Y qué dice? Verso número 6. Qué triste es, hermano, ser un buen religioso y no saber ni qué decir. A su nombre, gloria. No es suficiente lo que sabemos hacer, hermano. Gloria a Dios si has nacido en el Evangelio, gloria a Dios si eres de cuna, gloria a Dios si eres todo eso. Pero miren, estos eran, ¿qué? Maestros.
Gloria a su nombre. No pudieron. Se quedaron, hermano. Es como que los hermanos de repente están ahí. Yo ni sé por qué estoy aquí. ¿Cuál sería la actitud? Póngase usted. Que si ellos son tan celosos en todo. Pero de repente el Señor los confrontó y no sabían ni qué. O si sabían, pero se quedaron callados. Porque el que estaba enseñando es la luz. Como él dijo, yo soy la luz del mundo. La verdadera luz. Todo lo que el hombre pone o piensa o argumenta, hermano, siempre por encima de eso está el Señor. Está su santa y bendita palabra. Bendito sea su nombre. Así que, hermano, la invitación es para nosotros hoy, que no solamente nos conformamos con que lo que ya sabemos la Biblia, que nos congregamos, porque entonces vamos a caer en esa situación, porque hay necesidad que no vemos, que nos hacemos de ojos cerrados. Pidámosle misericordia al Señor. La necesidad básica del hombre, hermano, el Señor lo atendió. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Glorias. Era ayuda. Diga ayuda. Repitamos, ayuda. Ahora vamos a decir, ayudemos. O sí, cantamos la palabra y todo, pero hay una acción. El Señor vio la necesidad. Y claro, ¿qué es la necesidad que podemos ver en una persona? Si no conoce a Cristo, pues enseñarle a Cristo. Es de Cristo. Dar testimonio de Cristo. No es suficiente lo que hemos aprendido o hacemos. Para ellos no era suficiente. El Señor les enseñó lo que era más importante. A su nombre sea la alabanza. ¿Cuántos han entendido lo que el Señor nos enseñó? Pongámonos en el lugar de los fariseos, sentémonos. ¿Cuál es más importante para usted? ¿Sigue usted luchando con la palabra del Señor? ¿Seguimos luchando con la palabra del Señor? ¿Nos vamos a parar firme en nuestra creencia, en nuestra forma de pensar? Es su decisión. Pero Él siempre enseña la verdad. ¿Sí me entendió, hermano? Él enseña la verdad. No que yo así quiero servir. Bueno, entonces tú no sirves a ese Dios. Como dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, si yo me congregué, no sé quién eres. Porque los de Él son identificados. Por eso Él enseña cómo nosotros debemos de aprender. Gloria a Dios que nos ha dado la vida, hermano. Si no lo hemos hecho, levantémonos. Y alguien dirá en esta noche, ay, ¿por qué vine esta noche? Hermano, es para ti y para mí el mensaje. Entonces, porque otros dicen, no me congrego, entonces no quiero aprender, solo puedo ayudar a personas. No, hermano. Seas un que practica, pero verdadero. Porque un de nombre es el que no practica. Por eso, hermano, el Señor es el que produce en nosotros el hacer su voluntad. Así que los religiosos o los maestros, como le llamamos, de los fariseos, no vieron y no atendieron. Ese es como aquel que el Señor le dijo, amigo, cuando eres invitado, dice, no busques la primera fila porque si no viene uno más importante que tú. Siempre, hermano, el Señor, su palabra es luz que alumbre nuestras vidas. Así que el Señor les enseña la conducta, la acción, lo que Jesús hizo. Fue tan importante, hermanos, que las reglas
deben de quedar abajo. El Señor mostró lo que es importante. Y nosotros debemos de aprender por medio de la palabra del Señor. Que no seamos nosotros, hermano, en aquel día, como dice la palabra, en lo que acabo de mencionar, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué fuimos llamados? A hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Que no caigamos en el error. Como dijo el Señor siempre a los fariseos, ¿quiénes son los que se llevaron las palabras duras? Los fariseos. Porque hay muchas personas que se ofenden, ¿verdad? Nos ofendemos. Porque estamos en ese rollo. Solo nosotros somos los ídolos. Somos nuestros propios ídolos. El Señor les dijo, hipócritas, en Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es un religioso falso? Un fariseo que tiene buena boca, que es un practicante de la religión, pero ¿qué? De labios. Pero su corazón, mire cómo muestra el Señor cómo estaba el corazón de ellos con este pobre hermano hidrópico. Este hombre estaba lejos su corazón. Entonces el Señor les dijo, hipócritas, les llamó a los fariseos, porque su corazón estaba lejos. Dice, mas su corazón está lejos de mí. Así que, conclusión, los religiosos son silenciados. ¿Cómo quedaron aquí, hermano? En silencio. Es como cuando cantaron, ¡ah! Viene la palabra. Peor si es así el caso. Ay, yo quiero danzar, yo quiero danzar. Aleluya. Cuando viene la palabra de Dios. En este versículo número 6 dice, hermano, que no contestaron ya nada. No podían replicar a estas cosas. Silenciados. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Los hombres siempre somos silenciados. De verdad, hermano, somos silenciados. Porque uno piensa que está haciéndolo bien hasta que no brille la luz del Señor en su palabra. Y uno se da cuenta, ay, que no me morí. Equivocado y errado. Ellos aprendieron, quedaron callados. Y nosotros también debemos de aprender hoy, hermanos. Es bueno todo, culto, palabra, todo, pero debe de ser es como yo amo la palabra, yo amo a Dios. ¿Tiene envidia en su corazón? Ese es uno que definitivamente hay que darle una piedra en su cabeza. A lo mejor despierta. ¿O no? ¿Cómo? Escucha, hay otras palabras y me han dicho a mí. A mí no me importa. A mí que me importa que Dios me ama y punto. Si no es ese Dios que yo conozco. Dice que estar en paz, si es posible, estar en paz con todos. En cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos. Entonces a veces nosotros, hermanos, verdaderamente yo doy gloria a Dios por su palabra, porque a veces nosotros, hermanos, caemos en unos pensamientos, en unas actitudes, creemos que somos espirituales, aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor les enseñó que estaban ciegos.
seguramente tenían un templazo, hasta a lo mejor propio. Seguro, hermano. Hay casonas de primera clase. ¿Y cómo se vestían los fariseos? Los escribas. ¿Cómo se vestían ellos? Esos son reconocidos. Eso no es como algunos de aquí, ¿verdad? Con nosotros a veces anda en chancla y anda en camiseta en la pulga. No saben si es cristiano. Pero ese se parece al que lo miro en la tele, se parece. Pero solo su cara, pero su cuerpo era otro diferente. Entonces el mensaje, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hacer el bien, hermanos. Amén, iglesia. Hacer. Porque es imposible que decimos que amamos a Dios, que somos cristianos, que somos creyentes y que hasta saltamos y gritamos y no sabemos hacer el bien. A su nombre, gloria. Dios les bendiga en esta noche, hermano. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. ¿Vas a seguir como piensas? ¿Vas a seguir como estás caminando? ¿Quieres participar con aquellos que de labios honran, pero su corazón está lejos? ¿Quieres que en aquel día digan, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco? ¿Cómo sería eso? Es como saber que allá está el veneno y se lo toma uno y se muere. Viene la palabra del Señor siempre es para traernos, hermanos, para no seguir en esa acción, sino venir al Señor a hacer bien. No trates mal a ninguno, hermano, aunque hay motivo, aunque hay razón, no lo hagas. Aprende de Cristo. Y si puedes ayudarle, ayude. Dice el Señor, camina. Si te pide que camines con Él, camina con Él dos. Si te pide, ¿qué dice la capa? Pues no sé cuál era, si primero la túnica o después la capa. Pero dale, dice, ¿no? Si te dan una buena, dice, dale el otro. Ah, ahí está duro ser cristiano. Pero ese es el camino que enseña. El Señor lo abofetearon. Al Señor lo escupieron en su rostro. Le rompieron su ropa. Imagínate que agarramos a un hermano aquí, agarramos su camisa y lo agarramos para acá. ¿Qué haría el hermano? Se va de la iglesia, se va al mundo. El Señor lo trataron tan mal, pero Él amó. Él amó. Él amó. Y un hermano que venía a hablar conmigo esos días que vinieron de Cleveland, un nuevo hermano que apenas se congregó, y él me decía a mí, a ver, usted déme una respuesta. Y se ve que el hermano sabe. ¿Cree usted que Esteban murió llorando o murió gozoso? ¿Se ven que no sabía qué contestar? Y me dijo él murió gozoso. ¿Por qué? Porque vio el cielo abierto. Yo creo que no hay mejor que te puede dar gozo que ves el cielo abierto. Aunque ensangrentado, pero vio el cielo abierto. Entonces usted y yo, todos. Bueno, el que quiere estar con el Señor, ¿verdad? Por toda la eternidad. Tenemos que hacer el bien. Tenemos que ver, a partir de hoy, abre tus ojos. No digas, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo miro arriba a Cristo. Mira arriba a Cristo, pero mira también la necesidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Así que el que se cree religioso, como estos hombres tremendos, hermanos, Dios nos enseña a nosotros que debemos de ver la necesidad. A veces, yo necesito un traje. Yo necesito. Pero no has visto, necesita. Ay, hermano, usted nada más, Hermano, eso es lo que enseña la Biblia.
Si ves un necesitado de plano que está herido, grave, el pastor no mira, no hace nada. ¿Lo viste tú? Yo siempre recuerdo, a veces yo, hermano, a veces también me enojo por unas palabras que oigo que dicen así, que el hermano no mira, que ahí hay una necesidad, ¿no? Pues si yo no lo he visto, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Pues el que lo vio, el que está hablando. Y el que habla, ¿cómo lo voy a llevar allá que para el que no vio? ¿Tú lo viste? Entonces, si tú ves una necesidad, ya sabes la palabra de Dios. No seas fariseo. Si es oración, ora. Y si es una cajita de huevo, una cajita de huevo. Y son unas palabras nada más de aliento, pues de. A veces suenan los teléfonos, no los contestamos. Y no sabemos, quizá ore por mí, tal vez. Pero uno dice, no. Nada más se molesta. Dios nos habló hoy, hermano. Amén. Yo no sé, a mí Dios me ha hablado, hermano. De verdad. De verdad, y le pido perdón al Señor, porque uno cree que sabe y uno no sabe nada. Por eso lo que pusimos es la pregunta de Jesús, el silencio de los religiosos o de los fariseos. Dios le bendiga. Pónganse de pie. Vamos a orar y nos vamos a